¿Cuál es el sentido de nuestra lucha? Es sumamente importante tener claras las ideas de por qué hacemos las cosas. Lo que da resistencia a un ser humano, lo que le da fuerza para el combate, es tener claras sus convicciones. Quizá parte de lo que nos ha ocurrido, de lo que ocurre en el mundo. Pues, vemos el enorme circo en que se ha transformado la política en diversos países, literalmente, donde más que dirigentes políticos aparecen algunos con figuras de vedettes, influencers, etcétera, ¿no? Quizá en este ambiente, en esta situación en la que nos encontramos, es muy importante, como decía, tener claras las ideas que fundamentan nuestra lucha. Un ejemplo eximio de eso, lo puedo decir porque no está presente, es María Corina Machado. El país le ha reconocido un liderazgo indiscutible, porque ha sido una persona consecuente a lo largo de los años con lo que dice y con lo que hace. Es algo que se respeta y especialmente en este tiempo. Entonces yo tengo que hablar del sentido de la lucha. Pienso que eso puede dividirse. Al final los profesores hacemos ese tipo de cosas, ¿no? En tres partes. Una primera parte, ¿cuál es la tarea? Una segunda parte, ¿cuáles son las ideas? Y una tercera parte, las personas. Comenzar por la consideración del sentido mismo de la política. Es posible, no solo es posible, es frecuente que la gente piense en la lucha por el poder. Política sería luchar por obtener el poder. Tener un partido sería tener un grupo de gente que, como se dice a veces, tiene vocación de poder. Incluso, citando a Clausewitz, se suele decir, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Es decir, lo propio de la política sería la lucha por el poder, imponerse a los demás, en el caso extremo de la guerra, por la violencia física. Pero la política no consiste en alcanzar el poder, ni siquiera en ejercerlo una vez alcanzado. Es importante darse cuenta, desde luego, que el hecho elemental sin el cual no hay política alguna es que alguien dé una orden y que esa orden sea ejecutada. Para entender mejor eso, entonces hay que preguntarse, ¿por qué hace falta un gobierno y es necesario el mando? Sin detenernos en esto, no se puede superar la idea de que el poder es el fin que se debe alcanzar y que tener poder ya realiza a la persona y la hace grande. Entonces, digamos, hace falta gobierno para que la sociedad pueda actuar como una unidad en la historia. Para actuar como unidad necesitan conducción. De tal manera, por ejemplo, si vamos a las necesidades más elementales de un grupo humano, para organizar la defensa hacia el exterior y para administrar la justicia hacia lo interior. Ambas cosas requieren orden y requieren gobierno. Un orden que no es ni espontáneo ni casual. Resulta del trabajo de ordenar, de fomentar el orden. Lo propio del gobierno, entonces, es ordenar de tal manera que la sociedad se unifique y actúe como unidad. Decía que el hecho elemental de la política es mandar y ser obedecido. Pero ¿por qué un hombre tiene derecho a mandar? ¿Y por qué debería ser obedecido? ¿Qué le otorga a una persona la facultad de mandar? ¿Y qué nos compromete, que nos impone el deber de obedecer? Ustedes podrían decir, bueno, eso es la pregunta que otorga legitimidad a un gobernante. Desde luego hay dos condiciones básicas para ello. Uno, que la persona haya sido designada para gobernar según el modo establecido en esa sociedad, y segundo, que lo haga bien. Es lo que llamaría el maestro Ramos Ayub
la legitimidad de origen y la legitimidad de desempeño. Y gobierna entonces por la fuerza, con la coacción. Desde luego, es una cosa que hemos visto muchas veces en la historia y en particular en nuestro país. Pero es importante darse cuenta que en ese caso el gobierno no ordena, sino que instaura un desorden. ¿Por qué hablar de desorden? Dice, pero no podría llevar a cabo realizaciones de orden material. ¿Acaso la última dictadura del siglo pasado, lejana ya, no hizo grandes realizaciones materiales y algunos todavía la recuerdan por las autopistas, los hoteles, etcétera? Yo pienso que la experiencia de Venezuela desde 1999 muestra claramente lo que significa el desorden en la sociedad. Perdónenme que lo diga de esta manera. Hemos aprendido por las malas lo que no significa la política. Estábamos demasiado tranquilos quizás. Se permitía demasiada crítica. Se instauró en la sociedad venezolana y gracias a los medios de comunicación la antipolítica. Bastaba que una persona asomara la cabeza en público y dijera tener alguna buena idea para mejorar algo en el país cuando alguien decía que tenía un interés subrepticio. No podía tenerse ningún planteamiento correcto ni leal para mejorar las cosas, sino todo el mundo era un cínico, un corrupto, un aprovechador. Y tuvieron que venir estos años para que nos diéramos cuenta de lo que no es la política, de cómo una sociedad que a pesar de todo tenía un cierto orden y funcionaba, entra en el desorden y la crisis. Hugo Chávez se empeñó en sembrar la discordia en el país. Todavía recuerdo sus palabras en la Avenida México. En lugar de conciliar y de llamar a la unidad del país y trabajar por un ideal, el que fuera, el que él concibiera, el que quería presentarlo, dijo que él no gobernaba para los corruptos, que él gobernaría solo para los patriotas. Aquellos que llamó corruptos después los llamó escuálidos. Desde el primer momento sembró la división. La discordia desarticuló la sociedad. Vimos a las familias divididas, enfrentadas entre sí, en lugar de cooperar para construir el país, en una polémica diaria para imponer un modo muy incompleto de entender lo que era el destino del país. Muy incompleto, porque esa discordia que se desarticuló la sociedad le permitió a Chávez, su historia no es propaganda, le permitió a Chávez subvertir las jerarquías. Tenía una especie de instinto mágico para hacerlo. En la industria petrolera, por ejemplo, la industria petrolera que Venezuela había construido a lo largo de 40 años, donde estaba instaurada una meritocracia, donde se accedía a los grandes cargos, a las grandes posiciones de la industria por trabajo y por calidad y por evaluación continua. Saltó las jerarquías. Puso al frente de PDVSA en el primer momento una persona que estaba evaluada más abajo del número 23 en las jerarquías de la empresa. No solo los despidió, no se les reconoció ningún derecho, ni siquiera la posibilidad de reclamar su derecho ante el fuero judicial. Una injusticia como mayor no se ha visto. Aunque por ser una cosa de instituciones casi pasa inadvertida. Pasa inadvertida, pero no pasa inadvertido el sufrimiento de las familias, el dolor, la necesidad de emigrar, el tener que trabajar en cualquier otra cosa para la cual uno no se había preparado. Y sobre todo, el que la industria petrolera que Venezuela había logrado construir y que era un orgullo del país, quedara en manos de gente incompetente. Pero igual hizo con las Fuerzas Armadas, e igual con la universidad.
e igual con los servicios públicos. Y al cabo de los años no tenemos todavía infraestructura eléctrica en el país. Porque un esfuerzo que había hecho Venezuela desde el año de 1947 hasta el año de 1999, a través de dictaduras y de gobiernos de signos distintos, para electrificar el país, se dejó de lado. Los testigos del caso, los ingenieros que hicieron el informe sobre la crisis eléctrica del año 2008, pudieron decirlo con toda claridad. El año 99 nos reunimos con Giordani para plantearle la situación de las inversiones que hacían falta y dijo que no era necesaria tanta energía en el país. 6 meses después nos reunimos con el presidente Chávez y tampoco le prestó atención. Si ustedes recuerdan desde el punto de vista de las ejecutorias gubernamentales la labor de Chávez, se darán cuenta que Chávez tenía o no tenía mayor interés en la administración pública verdaderamente considerable. Recorrer el espectro de la destrucción del país es muy importante para entender que, como decía, la política consiste en ordenar la sociedad. Y ordenar la sociedad, como la sociedad se compone de personas y no de cosas, hay que poder unir a las personas. Y para unir a las personas tienen que trabajar hacia el mismo fin. Es esencial entonces en la tarea de gobierno la comprensión del bien que se quiere realizar. El bien de las personas. Un bien acerca del cual tiene que haber acuerdo en la sociedad. Sin eso no puede haber orden. Un caso que seguramente Henry, perdóname que te cite, ha ponderado, es el del multiculturalismo, de que tanto se ha hablado en Europa, que ha sembrado la crisis en algunos países europeos. ¿Crisis, dice usted? Sí, claro, no lo digo yo. En Suecia, el gobierno dice que están en crisis porque, habiendo aceptado una inmigración indiscriminada de gente, ahora no pueden controlar la seguridad en el país. Y es que es malo que haya varias culturas, no. Pero es importante que en una sociedad, para que la sociedad esté unida y pueda marchar en conjunto y haya orden, haya una comprensión compartida acerca del bien. Si se tiene culturas muy divergentes, no hay esa comprensión compartida acerca del bien y por tanto aquella sociedad entrará en crisis. ¿Qué ha pasado en esos países europeos? Que se han instalado grupos enormes de gente que por razones diversas han emigrado de sus países, no entremos en eso, pero que no han intentado asimilarse al país que llegan, sino que se han instalado como colonos y han creado zonas en las cuales no entra la policía, no se habla la lengua del país, se aplica la ley de origen de aquellos grupos. Entonces, ¿recuerdan ustedes el empeño del sujeto en que hacía falta una nueva constitución en Venezuela? ¿Y cómo se le compró la idea? ¿Y cómo se le abrió la puerta para que, contrariando la constitución existente, se abriera un proceso constitucional? Dos observaciones muy interesantes. Una, cuando se permitió eso, el país no se dio cuenta que había renunciado a la regla de derecho y había vuelto a aceptar la persistente regla del mandón de turno que había sido tan consecuente en la vida venezolana. Todo lo demás era arquitectura que sobra. Reformas que se podían haber hecho o no, y que desde luego no han de ninguna manera producido el bien de la vida social y política del país. Una oposición no es entonces para cambiar en ese sentido el país, sino para mejorar el proceso del país.
Uno se opone porque piensa que quien está gobernando no lo está haciendo suficientemente bien, no tiene las capacidades o el empeño, etc. De tal manera que entonces, aún el que se opone, fomenta la concordia y no la discordia. Lograr que efectivamente en la realidad sean las cosas mejores. Por supuesto, uno podría decir también, la experiencia labora, los problemas nunca se resuelven. Entendamos, nunca se resuelven porque la naturaleza de los problemas políticos es precisamente la vida de una sociedad en su transcurso. Y por tanto, si usted hace una calle, la calle necesita mantenimiento. Igual que si una familia preparan la comida, pues bueno, se la comen y tienen que volver a preparar comida. Es decir, son tareas inagotables. Una de las críticas más torpes, perdonen la palabra, torpes, ¿sí?, de muchos periodistas en la época de la antipolítica era decir cosas en la radio todos los días, como aquí nunca se han tapado los huecos. Y bueno, pero el país era entonces un simple hueco, porque si nunca en la historia se han tapado los huecos, no sé cómo podemos circular, ¿no? Cosa que está ocurriendo, por cierto, en algunas zonas de la ciudad. Las soluciones en ese sentido son siempre transitorias, temporales. Se busca la mejor solución con los recursos que se tienen. El bien común, lo diremos luego de nuevo, es una tarea para todos los días. A veces los venezolanos que somos, bueno, tenemos una serie de características muy buenas, no sé qué, pero también somos muy amantes del operativo y de resolver las cosas en el último momento. Pensamos que quizás lo mejor que podemos hacer en la política, por ejemplo, es hacer unas obras materiales, porque eso se hace rápido y queda y se ve bastante, ¿no? Me dice, bueno, y por supuesto, algo de eso hay que hacer y el que llegue al gobierno tiene que hacerlo porque no puede olvidarse de que está gobernando en Venezuela. Entonces, perdería un poco su prestigio, digamos, si no tapa los huecos. Pero las cosas son mucho más serias, más profundas, así que el bien común que hay que fomentar tiene que ver con cosas más duraderas, por ejemplo, la educación. La tarea exige saber en qué consiste el orden y saber llevarlo a cabo, es decir, saber ordenar. Entonces tenemos que considerar son las partes que siguen, lo que le da contenido al orden, los principios, las ideas, y lo que permite llevarlo a cabo, las personas, las virtudes, ¿no? ¿Qué da su contenido al orden social? Es decir, ¿cuáles son los bienes principales que hay que alcanzar? Me refiero a las cosas más generales y en ese sentido, Rafael Caldera, en su libro Especificidad de la democracia cristiana, que ustedes conocen, con el aporte de la filosofía cristiana, recoge unos principios y una concepción de lo social. Muy importante insistir en que son principios, porque los principios permiten ser compartidos aún por políticas diversas, entendiendo por políticas planteamientos diversos acerca del modo de resolver los problemas, no entendiendo concepciones diversas acerca del bien de las personas. Punto clave, central, Diageo lo mencionó en sus palabras, la persona humana y la dignidad de la persona humana. ¿Por qué? Porque el ser humano no es un simple individuo que se une a otros individuos para formar un grupo. Eso pasa con las hormigas, eso pasa con las abejas, eso pasa con los lobos, que son animales gregarios, ¿no? Son individuos que se unen y el instinto los lleva a asociarse de tal manera que realizan sus actividades apropiadas, ¿no? El ser humano, dotado por naturaleza de libertad, elige libremente sus acciones. Tiene razón y libertad y eso hace de él un sujeto autónomo. No puede ser nunca una partícula de la sociedad. El gran error del totalitarismo comunista, lo que vivimos en la Unión Soviética, fue eso. El Comité Central
no es que pensaba por todo el mundo, es que definía la verdad. De tal manera que si alguien se oponía a lo que decía el Comité Central, podía ser encerrado en un manicomio como loco, no simplemente como disidente. Eso ocurrió en la Unión Soviética, como algunos de ustedes recordarán, en la vida social, porque hay una mutua interdependencia entre persona y sociedad. La sociedad está compuesta de personas. El bien de la sociedad va a ser la realización del bien de las personas, pero al mismo tiempo las personas no pueden realizarse sino en sociedad. Desde nuestro nacimiento en una familia hasta ya el crecimiento en una sociedad, por pequeña que fuera, necesitamos la sociedad para ser plenamente personas. Pero la persona tiene que alcanzar su bien en libertad. Sin libertad, como condición y en su ejercicio, no hay bien para la persona. Era lo que decíamos antes de la dictadura. Una dictadura puede hacer ciertas obras materiales e impresionar, pero no puede construir personas. No puede, porque su modo de actuar se opone al desarrollo de la persona. Está fundado en la opresión y en el miedo. No tengo que explicar lo que pasa en Venezuela hoy al respecto. Y por supuesto, por qué la mala política ha provocado la fuerte emigración, aparte de todo. Como dicen algunos, sin una guerra, porque en Siria hubo guerra. La persona humana entonces tiene que ser gobernada conforme a su dignidad. Se tienen que respetar sus derechos y se deben promover sus facultades. Eso nos lleva a que la política tiene un fondo ético. La política existe para realizar el bien de las personas. Si no se considera y se respeta a las personas, la política se desvía y lleva, como decía, al desorden social. Es necesario, por tanto, en la política respetar la verdad, sin la cual no se puede obedecer racionalmente a la autoridad. Entonces comienza la disidencia y la discordia en lo que debía ser el núcleo unido de una sociedad. Por supuesto, y esto tiene que estar claro, el valor intangible de la persona supone que uno ha afirmado lo espiritual del ser humano. La persona no es un simple animal, ni es el producto azaroso de las fuerzas de la materia en evolución. La persona está dotada de libertad, a diferencia de los animales, ¿no? Porque puede conducir su vida conforme a la verdad del bien. Y eso significa que el hombre es espiritual. Es corpóreo, pero tiene un principio espiritual en sí, que es lo que le da valor y lo hace ser como persona. Una persona que cojea se mueve porque el músculo le responde y cojea porque el hueso está torcido. A veces se admira como grandes líderes a personas que han sido verdaderos azotes de sus países o de parte del mundo. Y hay que darse cuenta, igual que decíamos al comienzo, que eso no es orden, es desorden. Mao Zedong fue un gran líder. Se cuentan por millones sus muertos. Los 40 años de democracia imperfecta, pero verdadera, y en conjunto orientada hacia el desarrollo del país, solo se entiende porque tuvimos una generación de hombres que con virtud y con patriotismo no dudaron en dedicar su vida a la construcción del país. Son muchos los aspectos que se pueden examinar, desde la educación y la vivienda hasta el desarrollo de la infraestructura del país. Pero eso fue posible por el temple de los hombres que lo llevaron a cabo. Y el ciclo se cerró cuando no tuvimos los dirigentes que pudieran sostener ese esfuerzo en la vida cotidiana. Los dirigentes de la República Civil, de la democracia, podríamos decir los caudillos civiles, pusieron las instituciones por encima de sus intereses personales. La gente que ha dicho esto no puede seguir,
No es justo que se siga haciendo esto. No es justo ni con la gente, ni con el país, ni con el futuro. Eso da un motivo para la esperanza. Quisiera, al concluir, de todas maneras, recoger unas palabras plenamente vigentes de Rafael Caldera, lo que fue su último mensaje. No habrá resurgir de los partidos sin una verdadera calidad humana de sus dirigentes. Y hablando de la democracia cristiana, nuestros pueblos volverán a valorar las soluciones propuestas por la democracia cristiana, en la medida en que la línea seguida por quienes la propugnan sea capaz de interpretar a la gente sencilla, hablar un lenguaje directo hacia su corazón e inspirarle confianza en su rectitud de intenciones, en su convicción sinceramente vivida de que hay que realizar la justicia y la solidaridad social. Hemos de abrir caminos a la esperanza. Tenemos una larga lucha por delante, decía. La lucha es hermosa cuando la guía un ideal. Por eso la nuestra, que creemos en la persona humana, su libertad, la solidaridad y la justicia social, no aminora, sino más bien alimenta la alegría. Esa alegría interior que constituye la mayor fuerza para la constancia y predispone al éxito. En mi larga vida de luchador he tenido la oportunidad de ver altos y bajos en el camino de los pueblos de América Latina. Me llena de esperanza para el porvenir de nuestra nación, la conciencia clara de que hay una nueva juventud que lucha por la libertad y quiere cambiar los actuales rumbos negativos. Contamos con la ayuda divina, el don de la gracia que viene de Dios, como recordaba el venerado Papa Juan Pablo II. Por medio de ella, en colaboración con la libertad de los hombres, se alcanza la misteriosa presencia de Dios en la historia, que es la providencia. El ejemplo de Rafael Caldera y su pensamiento será siempre un punto de referencia para nuestra propia actividad política. Solo me resta desear que esta conmemoración sea un presagio de muchas conquistas futuras. Muchas gracias.